Marcelo Wong es un artista plástico peruano que logra reconocimiento nacional e internacional por su trabajo en escultura y diseño al promover en sus obras formas suaves, redondeadas y frescas con una visión original y moderna. Su obra se puede ver en espacios públicos de Lima, en el puente de Villena Rey y la avenida Javier Prado. Ha desarrollado una línea de objetos que incorpora diseño e impresiones 3D en su trabajo, como esculturas, trabajo en piedra, madera, resina y fibra de vidrio, como diseños de objetos en cerámica de alta temperatura y porcelana, con detalles pintados a mano en oro y platino. Tiene una proyección internacional donde ha realizado exposiciones y eventos internacionales en Francia, Holanda, Brasil, Inglaterra, México, Estados Unidos, China, Corea, Irán, Turquía y España. Fue seleccionado para la campaña global de Absolute Blank del 2012 e invitado por Disney para celebrar el aniversario de Mickey Mouse en el 2018 y Warner Bros. Y DC Comics, así como Harry Potter en el 2021. El título de esta charla es Resiliencia en acción. Si les parece mostrar el banner de Marcelo. Resiliencia en acción, de la adversidad a la fortaleza. Un fuerte aplauso para Marcelo. Bienvenido, Marcelo. Gracias por estar. Gracias. Muchas gracias. ¿Aló? Hola. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias a Sirion por la invitación. Vengo a contarles un poco de mi historia. Para mí la verdad es que es emocionante estar aquí. Y tal vez no tanto hablar de mi trabajo, de mis personajes, sino de las cosas que han pasado en mi vida que fueron moldeando un poco las decisiones que tuve que tomar para poder llegar a quizás estar aquí hoy con ustedes. ¿Tenemos la presentación? ¿Sí? Ok. Bueno, todo empezó justamente cuando terminé la universidad, porque en ese momento se rompió el paraguas de estudiante y también de hijo. Mis papás me dijeron, bueno, hijo, hemos cumplido hasta aquí, de aquí para adelante tú las tienes que ver solo, ¿no? Se acabaron las propinas. Tuve que hacerme la pregunta en ese momento de manera real, ¿de qué vive un artista? Y la verdad es que no pude responderla muy bien. Esta profesión no es que normalmente tú sales a buscar trabajo. Y eso me sumió en una profunda depresión, una depresión que más o menos duró alrededor de 2 años, larga. 2 años porque me pasaba las noches esperando que llegue la inspiración. Y tal vez esas noches largas hacían que me levante tarde también. Y así entré en un loop en donde prácticamente ni vivía de noche ni vivía de día. La verdad es que no sabía qué hacer. Y tuve la suerte de que en esa vorágine de confusión apareció un texto en mi vida que realmente empezó a hacer un cambio en mí. Un texto muy simple, pero que realmente reflejaba lo que yo estaba viviendo en ese momento. Porque como todo joven o toda persona que empieza un emprendimiento o empieza un negocio o empieza algo, empieza a soñar. Yo quería hacer grandes esculturas, quería viajar, quería hacer exposiciones, quería hacer muchas cosas. Pero realmente nunca me había preguntado dónde estaba parado, qué cosa tenía, cuáles eran mis fortalezas. No lo había hecho de una manera consciente. Y cuando lo hice, me di realmente cuenta que no era nadie, que no tenía nada, no tenía ni dinero y no sabía cómo empezar. Y ese fue el cambio. Porque ahí mismo llegó otra frase. Todo es cuestión de disciplina. Y lo que decidí, tan simple como crearme un horario. Yo no lo tenía, así que decidí estar cambiado y listo a las 8 de la mañana frente a un escritorio con un hoja en blanco y empezar a ver qué salía. Empezar a analizar cómo es que funcionaba el arte en Lima, si es que funcionaba. Me di con la sorpresa que habían 3 o 4 galerías, que la cola para poder exponer ahí era larga y que la cantidad de artistas que salía año tras año, que eran mayores que yo, que tenían mucho mejor currículum, estaba ya copando esa lista. Yo no tenía oportunidad real. Y fue así que empecé a de pronto navegar en internet y ver que afuera habían concursos, habían cursos, habían eventos que en su mayoría en ese momento eran gratis. Y yo empecé a aplicar. Y aplicaba a todos los concursos y poco a poco fui recibiendo invitaciones, fui ganando uno que otro
Y empezaron a llegar cosas importantes. Una exposición en Chile, me invitaron hacia allá, una en Argentina, y la cosa empezó a funcionar. Mi mayor motivo en ese momento era mantenerme ocupado, activo, y eso empezó a funcionar. Y cada vez quise más, y las cosas funcionaron. Pero había algo que me hacía no poder avanzar en ese rubro, porque yo quería hacer una escultura grande, ¿recuerdan? Y para hacer esculturas grandes en otros países había un requisito. Tú tenías que demostrar haberla hecho antes, y yo no tenía ninguna. Así que se me ocurrió una idea genial, un poco rara, pero hice unas esculturas pequeñas y me tiré al piso y empecé a tomarlas desde abajo, como en picada, y mandé al evento y diciendo que esas esculturas medían 1 metro, medían 2 metros, con la esperanza de que puedan creerlo, y así funcionó. Y recibí una invitación para hacer una escultura en Turquía. Esta fue la primera gran escultura que hice. Después de esto, me tomó 20 días más o menos, un mármol turco muy, muy duro. Después de este evento, yo regresé a Lima pensando que podía hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Y la verdad, pasó algo muy curioso. Ahora estamos hablando de internet, de tecnología. Yo la verdad es que lo único que quería en ese momento era poder contar mi experiencia y poder enseñar las cosas que había hecho en ese momento. Y la vitrina que encontré en ese momento fue High Five. Creo que más o menos muchos son de esa generación. Y luego Facebook, sí. Pero recibí muchas críticas de colegas porque esas plataformas de pronto eran plataformas muy sociales. La verdad es que a mí no me interesaba, yo quería enseñar mi trabajo. Y creo que fue gracias a eso, gracias a poder yo poner mis fotografías de mis viajes, de los concursos que había tenido, que empezaron a llegar las oportunidades. En este momento, año 2006, 2007, había pasado una revolución en Perú, la gastronomía. Nos había hecho orgullosos de nosotros, orgullosos de la diversidad que teníamos. Y yo quería formar parte de eso, por eso hice un chef. Y quedó, vamos a ver, quedó así. Y yo quería formar parte de esta movida. Y cuando recibí la invitación para poder trabajar en el nuevo concepto del restaurante de Gastón Acurio, me sentí increíble, súper orgulloso. Y querían estos gatitos, ¿no? Que vemos todos quizás en los chifas. Y yo le pregunté, ¿esto va a ser un restaurante japonés? Me dijeron, no, va a ser un restaurante chino, están justamente en los chifas. Y yo le digo, bueno, pero es que este personaje en realidad es japonés. ¿Me permiten hacer una propuesta? Y les diseñé esto ahí mismo, a mano, rápidamente, sin tener idea de cómo es que lo iba a hacer. Yo la verdad es que antes de esto había tenido tan pocas oportunidades. Ahora los panelistas anteriores hablaron de siempre decir que sí y pensar que podemos hacer todo. Y yo dije, sí se puede hacer. Y en ese momento pudimos desarrollar una técnica que no había hecho hasta ese momento para poder hacer esta escultura. Y finalmente quedó así. No solamente hicimos un dragón, sino a la fecha debemos haber hecho más de 20. Este fue el más grande aquí en el Jockey Plaza. Hemos mandado algunos hacia Chile y la verdad es que es un evento que para mí enmarcó una suma de proyectos que yo la verdad es que no me había ni imaginado. Yo hasta ese momento había tenido ya exposiciones en varias partes del mundo, estaba viviendo de mi arte, que era algo que no me imaginé poder hacer. Y yo estaba preparado para, en realidad, cumplir el mayor de mis sueños. Y ese era poder tener una familia. Yo en ese momento decidí que iba a dejar todo por Ignacio, mi hijo. Él nació el 29 de septiembre del año 2012. Y decidí dejar las esculturas y poder entregarme a otra de mis pasiones, que era el diseño. Poder de pronto diseñar cosas para la casa, crear historias, cuentos y cosas para él. Pero lo cierto es que la vida no siempre te da lo que tú quieres, o en todo caso te ayuda a hacer las cosas que tú planeas. Es por eso que tan solo 3 meses después del nacimiento de mi hijo, yo tuve un incendio total en mi taller. Nos agarró el 23 de diciembre a las 12 de la noche. No teníamos seguro. No teníamos, y en este lugar teníamos absolutamente todo. Era mi taller, era mi oficina, eran mis almacenes,
En ese momento no había nube, así que perdí todos mis archivos digitales, mis fotos, y me vi de 10 años de trabajo realmente reducidos a ceniza total. Fue un momento ciertamente muy complicado y me tocó empezar de cero nuevamente. En ese momento, después de algunos meses de salir del shock, yo vi que podía tener una oportunidad. La oportunidad de pronto de empezar algo nuevamente, algo totalmente distinto al arte. Pero mientras más me alejaba en la decisión de poder entregarme a otra pasión, me encantaba la astronomía, me encantaba el diseño, más sentía la necesidad de poder hacer lo que había hecho antes. Y es así que le dije a mi esposa, voy a regresar, pero vamos a regresar pasando la página de la mejor manera. Y es por eso que todas las piezas del incendio yo las rescaté para luego poder hacer esta exposición que justamente se llamó Resiliencia, que es el nombre de esta charla. Porque en esta charla nosotros pudimos presentar todas las esculturas quemadas del incendio, esculturas intervenidas por el fuego que yo no toqué. Y fue gracias realmente al apoyo de la gente que todas estas piezas se pudieron vender a precios realmente que no nos esperábamos y pudieron ser el comienzo de una reconstrucción. Una reconstrucción que ciertamente nos tomó poco más de 3 años. De toda la muestra, yo rescaté este tronco y fue la única pieza que tuvo 2 intervenciones mías. El nombre y estas pequeñas mariposas que estaban en la parte de arriba. Mariposas que simbolizaban para mí un cambio, una metamorfosis, porque eso es lo que estaba pasando en mi vida. Y el nombre que le puse fue Ignatius, porque Ignatius venía del latín del nombre de mi hijo, Ignacio. Ignis, fuego, natus, nacer. Sin saber, 3 meses antes, había bautizado a mi hijo con el nombre de Ignacio, que significaba nacido del fuego. Esto definitivamente era algo que había pasado, se había cruzado en nuestras vidas por algo. Y nosotros teníamos que hacerle caso. Es así que con mi esposa decidimos emprender la tarea de poder reconstruir todo lo que habíamos perdido, pero con una sola misión: poder divertirnos en el proceso, poder desechar las cosas de pronto que no nos gustaban y poder entregarnos a una vida totalmente distinta, poniendo siempre adelante a la familia. Esta es la reconstrucción del taller 3 años después. Y nos tocó, como les dije, comenzar todo nuevamente. Así que empezamos haciendo justamente las cosas que yo quería hacer. Entregamos esculturas para la ciudad y decidimos poder retribuir proyectos proyectos que yo quería hacer y que justamente empezaron a construir relaciones divertidas con niños, con personas con marcas y personas que hicieron una conexión con nosotros y que finalmente nos llevaron a poder establecer vínculos como el que estoy ahora aquí con ustedes hablando justamente con Sirion. Y 5 años después de toda esta reconstrucción pude retomar lo que yo quería hacer para mi hijo. Llegó a mi taller, tuve una reunión con la editorial Planeta para poder ilustrar el libro El Principito, que era justamente una de las frases que había sido el comienzo de todo esto. Y yo decidí no solamente ilustrar el libro, sino crear esculturas y crear todo un mundo para él. Este fue un poco la foto de todas las obras que creamos. Y felizmente la historia no termina ahí. Isa llega algunos años después y con ella uno de los proyectos más increíbles de toda mi vida. Recibí la invitación de Walt Disney para poder celebrar el aniversario de Mickey Mouse. Nos invitaron al parque para poder inspirarnos y poder llegar a Lima a poder hacer la mejor exhibición que pude hacer para ellos y en realidad para la gente. Estas son algunas de las esculturas que hice. Y yo debo decirles que esta foto un poco refleja para mí el mejor momento de mi vida, en donde creí
que nada más podía salir mal. Pero lo cierto es que, como les comenté hace un rato, nosotros necesitábamos retribuir este cariño a la gente y por eso abrimos nuestros talleres a poder hacer experiencias para compartir, sea con adultos y sea con niños, y entendimos que este era uno de los caminos que nosotros queríamos tomar. Todo se estaba dando de una manera orgánica y natural. Nada podía salir mal, todo estaba encaminado. Pero una vez más, en mi vida, bueno, creo que en la vida de todos, llegó el COVID y yo sentía que estaba preparado porque ya habíamos pasado algo en donde habíamos tenido que parar, ¿no? Pero en mi caso pasó algo muy curioso. Yo había estado haciendo un cambio en el modelo de negocio de mi trabajo. Había tenido una familia y yo quería pasar mucho más tiempo con ellos. Y había estado insistiendo en mi equipo en poder hacer un cambio hacia una transformación, de poder tener más exhibición en la web. Nosotros, es más, no teníamos web. Y yo les decía, el futuro va por ahí. Necesitamos apoyar, tener una tienda virtual, necesitamos vender a través de eso. Y nadie me apoyó. Y estuve batallando por casi 2 años. Un año antes del COVID, pude lograr hacer el cambio y hacer una transición de las esculturas hacia diseño. Nosotros lanzamos la tienda digital en diciembre, el mes antes de que aparezca el COVID, y la verdad es que fue un éxito total, pero nos agarra el COVID con los almacenes totalmente llenos. Yo en ese momento pensé que había sido la peor decisión que había tomado en mi vida. Toda nuestra inversión estaba puesta ya en productos listos para poder repartirlos. Lo cierto es que en el COVID muchas de las personas empezamos a entender que había un camino interno. Y no solamente empezamos a reforzar nuestras propias relaciones, ver hacia nuestras familias, sino también ver hacia nuestras casas. Y es por eso que hubo una gran movida en poder decorar las casas y literalmente nuestros talleres explotaron en el buen sentido de la palabra. La verdad es que gracias a esa decisión nosotros podemos mantener a todo nuestro equipo y seguir adelante. Es más, conjuntamente con mi familia, tuvimos el tema de que los niños pasaban mucho tiempo en las pantallas y decidimos crear dinámicas con ellos que tengan que ver con el arte. Y las compartimos en las redes y tuvimos mucha aceptación. Y es ahí donde nació este proyecto, que la verdad es que fue un éxito total que tuvimos en la pandemia, porque fue trabajado con mis hijos de una manera muy didáctica y muy sencilla, y lo pudimos poder tener justamente listos para poder enviarlos. Lo cierto es que en ese momento nuestra comunicación hacia el mundo eran las redes sociales. Nuestra página de Instagram creció más que nunca en ese momento y nosotros pudimos afianzar la comunicación que tuvimos con nuestro público. Era un momento súper interesante y súper importante para nosotros. Yo pensé aquí que nosotros habíamos podido sobrepasar este momento tan difícil de una manera, la verdad es que muy buena. Finalmente había tomado una buena decisión en pasar gran parte del modelo de negocio a la web y habíamos podido afianzar la comunicación a través de Instagram. Pero pasó una de las cosas que nunca me hubiera podido ocurrir. Un día entré a mi página de Instagram y simplemente se cerró. Y me llegó este correo. Mi cuenta se había removido. Yo tengo que decirles que es curioso, pero cuando pienso en el incendio y pienso en este momento, creo que me dolió más. Y es curioso porque ahí te das cuenta de lo sumergido que estamos en el metaverso, ¿no? En este mundo virtual. Yo sentía que no tenía voz. Mi equipo decía qué vamos a hacer, cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a hablar con las personas, cómo vamos a enseñar lo que hacemos. Realmente fue un momento de mucho, mucho caos. Fueron algunos meses en donde no tuvimos la página y realmente pensamos
que nosotros simplemente íbamos a desaparecer. Yo empecé a investigar y me hice con la sorpresa que efectivamente habíamos tenido una demanda directamente de Warner Brothers por derechos de autor. Directamente. Y les voy a contar la historia. Como verán, estoy con mi hermano aquí y la foto del pequeñín es mi hijo. Yo soy muy fanático de los superhéroes. Y es así que disfracé muchos de mis personajes de ellos. Y colgamos algunas fotos en nuestro Instagram y eso fue el motivo del cierre de la cuenta. Cuando me enteré de esto, recordé que había hecho un proyecto hace algunos años con la oficina de Warner aquí en Perú. Les escribí y me dijeron: Marcelo, esto es muy complicado porque esto no es de aquí de Perú, esto es Warner Internacional. Te puedo dar el contacto a ver si es que logras que te ayuden, pero la verdad lo veo muy complicado. Porque es una empresa muy grande y la verdad es que es muy difícil que atiendan casos como estos, muy pequeños. Pero yo estaba decidido a tratar de recuperar la cuenta. Y conversando, explicándoles en realidad que mi trabajo no necesariamente usaba elementos de otros personajes, sino que había sido circunstancial, logré convencerlos no solamente de poder levantar la cuenta, sino de trabajar juntos. Les dije: oye, ¿por qué no vemos esto como una oportunidad en donde puedo tener los derechos de DC Comics y de Warner en realidad y poder hacer proyectos? Y es así que ahí mismo me imaginé y les hablé de un proyecto que simplemente estaba en mi mente y que meses después lo pude hacer de esta manera, pudiendo finalmente usar de una manera legal, es por eso que aquí están el copyright, a este personaje. La verdad es que para mí era una manera increíble porque yo recordaba de pequeño a mi papá dibujando este personaje. Y hoy fue como una especie de rendir un homenaje y enseñarle a él que esta vez lo estaba haciendo yo, pero de la mano de Warner Brothers. Así es como quedaron las esculturas. Y el proyecto que habíamos trabajado anteriormente con Warner, lo pude rescatar y enseñar en una exposición. La verdad es que muy atrevida porque lo hicimos en un centro comercial. Normalmente el arte no se expone en lugares como estos. Pero nosotros y mi equipo queríamos abrirlo al público, queríamos que sea para todos. Y la verdad es que tuvimos más de 30,000 asistentes en una semana y media de exhibición. Y pude presentar por primera vez aquí en Perú, como artista, estos art toys que no se habían hecho antes, de los personajes de manera certificada y licenciada. Para mí ha sido todo un vendaval de empezar, acabar, empezar, acabar. Y la verdad es que hoy mirando hacia atrás y conectando los puntos ha sido muy enriquecedor. Debo decirles que la familia en realidad uno no la elige, pero sí elegimos a las personas que nos acompañan en la vida. Y yo a ellos también los considero familia. Y creo que es como nosotros debemos enfrentar siempre los ambientes donde frecuentamos y sobre todo donde trabajamos. Porque es ahí, gracias a ellos, que hoy puedo estar aquí con ustedes. Muchas gracias.